El Señor les bendiga a cada uno. Amen. May the Lord bless you each. Estamos muy contentos de estar en la casa del We're Señor very happy to be in the house of the Lord en esta noche especial in this special evening porque tenemos la visita de nuestra hermana Reina because we had the visit of our sister Reina, y estamos muy contentos de tenerla. and we're very happy to have her. Cuando ella vino, When she came, yo le dije bienvenida a casa. I told her welcome home. No sé si ella entendió lo que quise decir, I don't know if she understood what I was trying to say. pero estamos contentos de tenerla aquí. We are happy to have her here. Vamos a leer nuestra We are escritura. going to read our scripture. Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Revelation 3, verse 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. As many as I love, I rebuke and chasten. Sé pues celoso y arrepiéntete. Be zealous, Ya- therefore, and repent. Oremos al Señor. Let us pray. Padre, te damos gracias en esta noche Father, we give you thanks this por la evening oportunidad de estar juntos en tu casa, for the chance to be once again in your porque house. tú nos has acompañado todo el tiempo. Because you have kept us company all the time. Hasta este día tú nos has ayudado Until this day, you have helped us. y tenemos fe And we have faith de que nos ayudarás hasta el fin. that you will help us all the way to the end. Venimos a alimentarnos a tu casa. We come to feed ourselves to your No house. podemos huir de ninguna parte de tu palabra, We cannot flee from any part of your word. porque el apóstol Pablo dijo, For the Apostle Paul said, yo no he huido de decir todo el consejo de Dios. I haven't flee to say all the counsel of God. Y toda tu palabra es la verdad. And all your word is the truth. Y amamos tu palabra y la creemos. We love your word and we believe it. Es la constitución del país donde nosotros vivimos. It's the constitution of the country that we live, the country that we belong to. Padre, bendíganos en esta noche. Bless us this evening, Lord. Toma todo demonio Take every y demon repréndelo en el nombre del Señor and rebuke Jesucristo. it in the name of the Lord Jesus Christ. Toda sentimiento extraño, All we're feeling, toda cosa mala alrededor de nosotros, any evil thing around us, Lord, reprende a Satanás. rebuke the devil, Lord. Padre, y no permitas que el diablo nos robe tus And bendiciones. don't allow the devil to steal our blessings. Edifícanos en esta noche Edify us para this ser la evening, iglesia que tú quieres. to be the church that you want us to be. Bendiga a cada uno en esta noche con revelación. Every single one of us with revelation this Mientras evening. nos ponemos en tus manos, As we put ourselves in your el hand, que habla y que traduce, the one who speaks, the one who mis translates, hermanos y hermanas que escuchan, my brothers and sisters that hear, y nuestros bebés, and our babies, para que tengan paz. for them to have peace. Bendíganos en esta noche, Bless us this en el evening, nombre del Señor in the Jesucristo. name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentar. You may be seated. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis We have been studying the book of Revelation por un tiempo muy largo. for a while now, Entonces, hemos visto cosas muy profundas and we had seen very deep things y aún cosas misteriosas. and even mysterious things. Pero cuando nosotros hablamos de esas cosas, But when we speak of those things, es fácil pensar que eso es todo lo que la palabra tiene. it's easy to think that that's all that the word has. Pero a mí me gusta hacer una intermisión But I like to do an intermission para poder regresar y hablar de las cosas que necesitamos. to be able to go back and speak of the things that we need. Entonces terminamos la primera parte So we del libro de Finish the Apocalipsis, first part of the book of Revelation, las cosas que fueron y las cosas que son. the things that were and the things that are to be. Y luego vamos a hablar las cosas que vienen en el futuro. And we're going to speak of the things that will be, right? Pero in the future. vamos a tomar una pequeña enseñanza But we're going to take a little teaching para hablar sobre las cosas espirituales to speak about the spiritual things que como iglesia necesitamos. that as a church we need. Usted sabe, una iglesia sin doctrina no es iglesia. You know, a church without doctrine is not a church. Porque la doctrina son los ladrillos que edifican. For the doctrine is the brick that edify the building. Entonces nosotros tenemos que ser edificados. So we have to be edified. Cuando usted viene a la iglesia, When you come to the church, usted es un cristiano. you are a Christian. Pero usted tiene que ser edificado But you have to be edified para convertirse en la iglesia que Dios quiere. to become in the church that God wants. Entonces el Señor dice a la edad de la Odisea, So the Lord says to the age, Laodicean age, yo reprendo y castigo a todos los que amo. as I rebuke and chasten, Chasten, ajá. as many as I love. Entonces el Señor ama a su pueblo. So the Lord loves His people. Entonces Él en su gran amor nos corrige.
So he, in his great love, he correct us. Porque Él quiere quitar de nosotros todas las cosas equivocadas. Because he wants to take away from us every single wrong thing. Porque Él quiere que edificar en nosotros la imagen de Jesús. For he wants to edify in us the image of Christ. Entonces vamos a hacer un pequeño tema So we're going to do a little subject por unos cuantos servicios. for a little quiet bit of service. Vamos a hablar sobre la disciplina de Cristo en la iglesia. We're going to speak about the discipline of Christ in the church. Ahora, cuando decimos la palabra disciplina, When we say the word discipline, usted se siente qué es lo que va a pasar aquí. you feel like, what's going to happen here? Pues no va a pasar nada. Nothing will happen. Jesús habló de eso Jesus spoke y of se lo this. dijo a sus And discípulos. he said it to his disciples. Entonces él vino para darnos toda la verdad. He came to give us all the truth. Y el hermano Branham dijo And Brother Branham said que la novia tiene que ser toda la palabra. that the bride has to be the whole world. Entonces no hay ni una parte de la palabra que podemos dejar So fuera. there's no any part of the word that we can leave out. Y esta parte es muy importante. And this part is very important. En estos pocos cultos, In these few services, cualquier cosa va a pasar. anything will happen. Una bomba va a explotar en el edificio de a la A par. bomb will explode in the building next to us. Una persona va a caer con un ataque de A epilepsia. person will fall with an epilepsy attack. O usted se va a enfermar del estómago y va a pasar todo el culto en el baño. Or you will feel sick in your stomach and you will Cual- spend the whole service cualquier inside the cosa va a bathroom. pasar. Anything will happen. Para que usted no escuche estas For cosas. you not to hear these things. Pero yo le invito But I invite you a que usted ponga atención. that you pay attention. No vamos a hablar por mucho tiempo. We're not going to speak for a long time. Entonces Dios disciplina a su pueblo. So God disciplined his people. La palabra disciplina no está en la Biblia. The word discipline is not on the Bible. En la Biblia moderna sí In the aparece. modern Bible it appears. Pero en la Biblia antigua, In the old Bible, en inglés y en in español, English and Spanish, aparece la palabra reprender the y word castigar. rebuke and chasten Pero, appears. pero Chasten la appears. palabra castigo suena muy fuerte. But the word chasten is sounds strong. Entonces los teólogos modernos, So the new theologians, modern, modern theologians, ellos han cambiado la palabra castigo por disciplina. they changed the word chasten for this. Y no están equivocados. And they're not wrong. Está correcta la It's intención. Right, the intention is Ahora, correct. Dios disciplina a su pueblo. So God disciplined his people. La disciplina es parte del pueblo de Dios. Discipline is part of the people of Y es God. parte del evangelio que el Mesías And it's predicó. part of the gospel that the Messiah preached. Pero la pregunta es, But the en esta question noche, is this evening, ¿por qué Dios disciplina a su pueblo? why does God discipline his people? ¿Por qué la disciplina es necesaria? Why the discipline is needed? Entonces tenemos que entender solamente eso. So we have to understand only that. No podemos avanzar mucho esta noche. We cannot move forward a lot this Porque no evening. quiero simplemente predicar y que usted no entienda Because I nada. don't want to just to preach it for you not to understand. Yo quiero que usted entienda todas estas cosas. I want you to understand all these things. Dios disciplina a su pueblo God discipline his people porque Él es santo. because he is holy. Dios es santo. God is holy. Está escrito 1 de Pedro 1 1:16. Peter 1:16. Sed santos porque yo soy santo. Be ye holy, for I am holy. Eso es la verdad. That's the truth. Nosotros decimos amén a eso. We say amen to that. Dios es santo. God is holy. Es la diferencia entre nuestro Dios y todos los demás It's dioses. the difference between our God and the rest of the God. Todos los demás dioses son Every single one of us inmorales. are immoral. Pero el Dios de la Biblia But the God of the Bible es un Dios santo. is a holy God. Entonces Dios no soporta el pecado en la vida de sus So hijos. God doesn't stand the sin in the life of his El mundo está children. lleno de pecados. The world is surrounded with sin. Pero Dios no disciplina al mundo. But God doesn't discipline the world. Dios, el mundo no son sus hijos. The world is not his La children. disciplina es para la The iglesia, discipline is for the church. para sus hijos. For his children. Entonces Dios no soporta el pecado en So sus hijos. God doesn't stand sin in his children. Nosotros debemos mostrar We have to show el mismo celo que the Dios same tiene. jealousy that God has.
delante del pecado, before sin, porque nosotros somos hijos de Dios. because we are children of God. El apóstol Pablo The dijo Apostle Paul said, que si la raíz es santa, if the root is holy, también las ramas son also santas. the branches are holy. Entonces, si nuestro Padre es el Dios santo, If our Father is the holy God, nosotros somos llamados a ser un pueblo we are santo. called to be holy people. Entonces, no podemos separar So we cannot separate lo que Dios dice en su what palabra God says in His Word de nuestra vida from práctica. our practical life. Escuche eso. Listen to this. Esto es importante que This usted lo is entienda. important for you to understand. No podemos separar We cannot separate lo que dice la palabra what the Word says de nuestra vida práctica. from our practical life. Porque si hacemos eso, So if we do that, eso es hipocresía. that's hypocrisy. Hypocrisy. Decimos una cosa We y say hacemos and we do otra. another thing. Eso es lo que Jesús le dijo a los That's fariseos. what God told the Pharisees. Ustedes dicen una cosa y hacen You otra. say one thing, but you do another. Entonces no podemos hacer So eso. we cannot do that. Ninguna iglesia None of the churches puede predicar el mensaje can preach the message si no lo viven. if they're not living in it. Ahora, sí Now, pueden hacerlo. they can do it. Hay muchos que están predicando el mensaje There's many people who's preaching y the message poniendo cintas and playing tape y escuchando la or voz listening to the del voice mensaje santo, or the holy message, pero no lo están viviendo. but they're not living it. Pero en la iglesia de Dios, But the church of God, los hijos de the Dios, children of God, no pueden predicar el they mensaje cannot preach the message y no vivirlo. and not live it. And to live it. Entonces, tanto en la santidad personal So as much as the personal holiness y en la santidad de la and iglesia the holiness of the church como una as a congregación, congregation, tenemos que ser santos como personas we have to be holy as y people tenemos que ser santos como and we iglesia. have to be holy as church. Somos un grupo We are a group llamado a ser una iglesia santa. called to be a holy church. No podemos predicar algo sin ponerlo en práctica. We cannot preach something without putting it in practice, without practicing ourselves. Entonces, si nosotros hacemos eso, So if we do that, estamos fomentando un estilo de vida we are encouraging a lifestyle en el que intelectualmente creemos. that intellectually we believe. Intelectualmente decimos amén a la palabra. Intellectually we'll say amen to the word. Intelectualmente hasta nos podemos emocionar, Intellectually we can even get excited. pero luego nos volvemos oidores olvidadizos. But then we become Forgetful hearers. forgetful hearers. Ajá. Hearers. Hearers. Like, O sea, escucha they hear y lo olvida. and they forget it. Amen. En El Salvador nosotros decimos In El Salvador we say que por un oído entra y that por otro it goes sale. in one ear and gets out from the other. O sea, no se detiene allá It adentro. doesn't stop inside. Simplemente sale y se pierde. It just goes in and gets lost. Entonces, la gente en este tiempo So people in this time, no relaciona la palabra con su propia vida. they don't relate the word with their own life. Escuchan algo, They hear something, pero no encuentran la relación but they don't find relationship entre lo que escuchan y su propia vida. between what they hear in their own life. Entonces, de esa manera nunca la palabra hace algo en ellos. So in that way, the word never does something in them. Hablamos de disciplina. We speak about discipline. Escuches, Listen to this. Dios tiene 5 maneras de aplicar la disciplina. God has 5 ways to apply discipline. De 5 agentes 5 agents para la disciplina de sus hijos. for the discipline of His children. Recuerde, estamos hablando de los hijos de Dios. Remember, we're talking about the children of Yo God. reprendo y castigo a los que amo. As many as I love, I rebuke and chase Yo them. le doy disciplina a los que amo. I give discipline to those who I A los love. demás ni To siquiera those los veo. others, I don't even see them. Entonces la primer persona So the first person que nos va a dar disciplina who is going to give us discipline son nuestros padres. are our parents. ¿Dicen amén a eso? You say amen to that. Yo cuando vengo a este mundo When I come to this como un world niño, as a child, yo no sé cómo I don't comportarme. know how to behave myself. ¿Verdad que no? Right? We don't know. No sé cómo vivir correctamente. I don't know how to live correctly. Y no solo eso, Right. no sé cómo servir a Dios. And I don't know how to serve God. No sé nada. I don't know anything. Pero Dios me dio mis padres But God gave me my parents para que me guíen y me disciplinen. for them to guide me and discipline me.
¿Sí? Ahora los psicólogos dicen que la disciplina está equivocada. Now psychologists say that discipline is wrong. Pero no importa, dice el hermano Branham, But lo it que los doesn't matter psicólogos dicen. what the psychologists say, Brother La Branham said. palabra todavía está correcta. The word is still right. La Biblia dice The Bible says que tenemos que criar a nuestros hijos en disciplina y admonición del Señor. that we have to raise our children in discipline and Admonition. admonition of the Lord. Entonces la Biblia lo dice. So the Bible says it. Los padres son la primera gente. The parents are the first agents. El segundo agente The second agent es Dios mismo. is God Himself. Escuche. Listen to this. Él nos disciplina porque también Él es nuestro Padre. Discipline us because He's also our Él está Father. cuidando de He's nosotros. taking care of us. De la misma manera que los padres deben cuidar a sus hijos. The same way that the fathers have to take care of Porque the nuestro children. Dios es un Padre. Because our God is a Father. Entonces Él dice, So He says, yo voy a darle disciplina a los que amo. I will give discipline to those who I love. Ahora, Now, la tercera gente the third agent somos nosotros mismos. is we ourselves. Escuche, usted Listen. no necesita, usted tiene en su propio corazón You have in your own heart una conciencia a conscience para que sea una disciplina para usted. for it to be a discipline unto you. Usted va a impedir, You will evitar. avoid ajá, que su propia carne that your own flesh haga las cosas incorrectas. does wrongful things. Acabamos de estudiar lo que significa vencer. We just study what does it mean Y overcome. usted tiene que vencer a usted And you mismo. have to overcome yourself. Entonces el apóstol Pablo dijo So the Apostle Paul que said un cristiano es ley para sí mismo. that a Christian is a law for himself. Él mismo se aprueba o se desaprueba. Himself approve or get Él disapproved. no necesita al pastor He doesn't need a pastor para que le diga cómo vestir. for it to tell him how to Si dress. algo está correcto If o something is right or incorrecto. wrong, Porque dentro de nosotros because mismos inside of us, hay una voz there's a voice que nos va a decir lo correcto that y lo is telling us the incorrecto. wrong things and the right Y things. cuando un cristiano comete un error, And when a Christian makes a mistake, esa voz allá adentro that voice lo va a hacer inside sentir miserable will make you feel miserable hasta que corrija ese error. until you correct that mistake. Amen. That's right. ¿Dicen amén a eso? Amen. Amen. ¿No es esto hermoso? Isn't hermano? it this beautiful? Amen. Hay otra agencia de disciplina, There's another agency of discipline, el gobierno civil. the civil government. Es lo que yo no estoy inventando esto. I'm not imagine this thing. Estas cosas yo puedo leérselas en la Biblia. These things I can read it from the Bible. El apóstol The Pablo Apostle dijo Paul said que Dios ha puesto las that autoridades have placed authorities para castigo de los malos. to punishment of the evil ones, the wicked ones. Ajá, Romanos 13, Romans 4 13:4. dice, no es en vano que tenga un cuchillo. It's not in vain that I have a knife, Porque una sword. a sword, Ajá, porque hay una autoridad because there's an authority para poder disciplinar to a be los able to ciudadanos. discipline the citizens. Es la ley de Dios. It's the law of God. No importa que alguien no quiera sujetarse al It gobierno. doesn't matter if anybody who doesn't want to subject to the Aún government. Dios nos pidió que nos sujetemos a la Even ley. God told us to subject to the law. Y la última agencia And de the last disciplina. agency of discipline. Ya tenemos 4. We have 4 already. Nuestros Our padres, parents, Dios mismo, God Himself, usted mismo, you yourself, el gobierno the government, y ahora and now la iglesia. the church. La iglesia tiene la autoridad de Dios. The church has the authority of God, El Mesías mismo, the Messiah Himself, no Pablo, no Paul, no Pedro, no Peter, el mismo Jesucristo the Saint Jesus le Christ dio la autoridad a la iglesia gave the authority to the church para disciplinar a sus miembros, to disciplinate His members, para dar disciplina a sus to miembros. give discipline to their members. Es una responsabilidad It's a y responsibility es una autoridad. and it's an authority. ¿Para qué? For what? Para mantener la santidad de la iglesia. Amen. To keep the holiness of the church. Uh-huh. Mire, Jesús solamente predicó 3 años y medio. Jesus only preached 3 years and a half. Uh-huh. Amen.
Y hay muchas cosas que And él dijo many things that he said, que las dijo solo muy pocas veces. that he said it just a few times. ¿Sabe usted que Jesús habló muy poco del cielo You know, Jesus spoke really little about heaven, y habló mucho del infierno? and he spoke a lot about hell. Habló más del infierno que del cielo. He spoke more about hell than heaven. Y una de las cosas de las cuales habló muy poco And one of the things that he spoke really little, es de la iglesia. it was about the church. Solo la mencionó 2 veces. He only mentioned it twice. Escuche Wow. eso. Listen to ¿Es this. esto asombroso? Isn't it Y ambas escrituras in both scriptures están en el libro de Mateo. that in the book of Matthew? La primera escritura The first scripture es maravillosa. is marvelous. Usted sabe lo que significa la palabra iglesia, You ¿verdad? know what the word church means? ¿Recuerdan qué significa? You remember what it means? Los llamados fuera. The call out. Estaba estudiando el origen de la palabra iglesia. I was studying the origin of the word church. Es la traducción de una palabra hebrea It's a translation of a Hebrew word, que es kahal. which is kahal, Puede traducirse congregación, can be translated as congregation. puede traducirse asamblea, It can be translated as assembly, pero fue traducida but iglesia, it was translated as church. que significa Which los means llamados The fuera. one, the calls out, the call out. Ahora tiene 2 significados Yes. en el Antiguo Two Testamento. meanings in the Old Testament. El hermano Branham dice Brother muchas says veces many times de que Israel era el pueblo de Dios that Israel was the people of God cuando estaba en Egipto. when he was in Egypt. Pero cuando Dios lo sacó de But Egipto, when God called them out of Egypt, fue llamado la iglesia. it was called the church. Porque ellos fueron llamados fuera Because they de, were called out of Egypt, fuera de la esclavitud. out of slavery. Entonces ya no era el pueblo de It Israel, wasn't longer the people of era la Israel. iglesia de It was the Israel. church of Israel. Los llamados They called fuera. out. Pero hay otro But that's significado. another meaning. Cuando el pueblo de Israel estaba en el campamento, When the people of Israel was in the camp, todos estaban en sus tiendas everyone was in their tents, esperando una señal. waiting for a sign. La señal que Moisés les había dicho. The sign that Moses told El them. sonido de la The sound trompeta. of the trumpet. Entonces tenían la instrucción So they had the de instruction salir de sus to tiendas go out from the para tents encontrarse con Dios. to meet God. Entonces ellos eran la iglesia, So they were the church. que salieron de sus That tiendas, they got out from the tents salieron del campamento They got out from the para camp. encontrarse con Dios. to meet with God. Entonces fueron llamados por el sonido de la trompeta. They were called by the sound of the trumpet. Amen. Entonces la iglesia So the church, somos llamados a salir we are called to get por out el sonido de la by the sound trompeta of the trumpet para encontrarnos con to Dios. meet God. Qué hermoso. Amen. Beautiful. Amen. Entonces aquí está el primer verso. So the first verse is Mateo here. 16:18. Matthew 16:18. Solamente 2 veces Only twice. Jesús habló de la iglesia. God spoke about the church. Y es suficiente 2 versos Two verses para hablar muchos días. to speak many days. Las grandes verdades fundamentales de la iglesia The great truth, fundamental truth of the church. Jesús las dijo en solo 2 versos. Jesus said it in only 2 verses. Escucha el primero. Listen to the first. Mas yo también te digo And they say also unto thee que tú eres Pedro, that thou art Peter, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. and upon this rock I will build my church. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. And the gates of hell shall not prevail against it. Eso es todo. That's all. No dijo nada más. He didn't say anything else. Pero mire todo lo que podemos entender con esas But palabras. look how many things we can understand only with these Primero, words. la iglesia tiene que ser edificada. The church has to be edified. No la va a colocar como una casa prefabricada. You're not going to place it as a pre-made house. Usted ha visto que llevan Have you seen en those esos grandes That they camiones in those huge trucks. las casas ya hechas. The house that are already built. Pero la casa de Dios no es But the house of así. the Lord is not like La that. iglesia tiene que ser The edificada church has to be edified desde cero from zero hasta el final. until the end. Entonces tenemos que ser edificados. So ¿ve we have usted? to be edified. Do you see Entonces it? necesitamos todos los ladrillos. So we need every single brick. No podemos decir esto no lo quiero escuchar, You hermano. cannot say I'm going to want to hear No this va a thing. tener un agujero allí You're going to have a hole in there. y la casa right? se va a caer. And the house will fall apart. Entonces That's lo right. primero es que la iglesia tiene que ser So edificada. the first thing is that the church has to be edified. Porque si no es edificada, Because if it's not edified, no va a ser la iglesia en verdad. it won't be the church in reality. Son llamados. They are called out. Somos llamados. We are called out. ¿Para qué?
For what? Para ser edificados. To be edified. ¿No es eso maravilloso? Isn't it that marvelous, my friend? Número 2. Number 2. Otra cosa que podemos ver en ese versículo. Another thing that we can see in this verse. ¿Sobre qué va a ser edificado? Upon what will be edified? El hermano Branham dijo, Brother said. sobre la revelación. Amen. Over revelation. ¿De quién es Jesucristo? Oh, who Jesus Christ is. ¿Cuál es esa revelación? Which one is that revelation? Recuérdanla, ya lo estudiamos. You remember, we already studied. ¿Cuál es esa What is revelación? that revelation? El nuevo nacimiento. The new birth. Es la revelación personal de Jesucristo a usted. The personal revelation of Jesus Christ unto you. Allí va a ser edificado usted. There will be Si edified. usted no nace de nuevo, If you are not born no again, puede ver, no puede you cannot entender, see, you cannot understand. no puede recibir ni un You solo cannot ladrillo. receive not even one brick. Amen. Si usted quiere ser edificado, If you want to be edified, venga al fundamento. come to the foundation. El fundamento es la experiencia personal del nuevo nacimiento. The foundation is the personal experience of the new birth. Número 3. Number 3. Solo en ese verso. Only this verse. La iglesia será atacada The church will be attacked por todas las fuerzas del by infierno. all the strength of the forces of the hell. El hermano Branham dice, Brother said, no esté esperando descanso. don't wait for rest. El diablo los va a pegar todos los días. The devil is going to hit us every day. Porque aquí dice Because it says in here que cuando Jesús ponga su iglesia, that when God places his las church, puertas del infierno estarán contra ella. the gates of hell will be against the church. Número 4. Number 4. La victoria está prometida. The victory is promised. Él lo dijo. He said it. Las puertas del infierno no prevalecerán contra Amen. ella. And the gates of hell shall not prevail against it. ¿No es esto maravilloso? Isn't it this marvelous? Y número 5. Number 5. La iglesia prevalecerá. The church will prevail. ¿Por qué? Why? Porque la iglesia de la que Jesús estaba For hablando the church of the God was speaking of iba a recibir poder de lo was alto. going to receive power from on high. Amen. Por eso no iba a ser vencido. That's right. That's why it wasn't going to be defeated. No con espada, no con ejército, Not with a sword, not with an army. sino con mi espíritu. But ha by dicho the Jehová. Holy Ghost had the Lord. Pero, escuche, But listen, para que la iglesia tenga poder, for the church to have power, necesita santidad. it needs holiness. Está escrito, It's written. sin santidad nadie verá al Señor, Without holiness, nobody will see the Lord. pero no en el cielo, But not in heaven. aquí entre nosotros. Here among us, Hay muchas iglesias there's many que churches cantan, predican, that preach and sing, pero Dios nunca se ve en medio de ellos. but God never is in their midst. Si quiere usted ver a Dios en su vida, Do you want to see God in your life? santidad Holiness es la única manera de ver a Dios. is the only way to see Hermano God. Branham dijo, Brother Branham said, usted no puede andar haciendo las cosas del mundo you cannot be doing the things of the world y esperar ver ángeles y tener milagros. and to wait to see angels and see miracles. Santidad Holiness es la única manera is the only de way tener el poder de Dios. to have the power of God. ¿Dicen amén a eso? You say amen to that? Amen. Entonces, por eso es que la siguiente vez que Jesús mencionó la iglesia, So that's why the next time that Jesus mentioned the church, estaba hablando justamente de la santidad. he was speaking precisely about holiness. Así es. Mateo 18:15. Matthew 18:15. ¿Están conmigo aún? You still with me? Vamos a leer esta porción, son varios versos. We're going to read this portion. There's many verses. Porque esto es lo que vamos a estar estudiando por varios días. Because this is what we're going to be studying for many days. Esta es la siguiente vez que Jesús habló de la This iglesia. is the next time that God spoke about the church. Mateo 18:15. Matthew 18:15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, Moreover, if thy brother shall trespass against thee, ve y redargúyele entre ti y él solo. go and tell him his fault between thee and him alone. Si te oyere, has ganado a tu hermano. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Mas si no te oyere, But if he will not hear thee, toma un contigo uno o dos, then take with thee one or two more. para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda That in the palabra. mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as a hidden man
and a publican. De cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo. Verily, verily, I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Again, I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. For where two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Esta es la última vez que Jesús habló de la This iglesia. is the last time that Jesus spoke about the ¿Y qué church. está haciendo? And what is he doing? Dándonos las instrucciones Giving us the instructions y la autoridad and the authority para que la iglesia pueda aplicar la disciplina for the church to be able to apply discipline a un hermano que ha to pecado. a brother that has sinned. ¿Por qué necesitamos la disciplina? Why do we need discipline? Porque Dios quiere que la santidad sea protegida. Because God wants holiness to be Es la protected. única manera que la iglesia prevalecerá. Is the only way that the church will prevail. ¿Entienden hasta acá? Do you understand all the way? ¿Están conmigo aún? You're still with me? De nuevo la pregunta. Again, the question. ¿Por qué Dios disciplina a su pueblo? Why does God discipline his people? ¿Por qué? Why? Porque el pecado es como la levadura. For sin is a leaven, as a leaven, Es leve, ajá. leaven, Que contamina todo lo que toca. which contaminate everything that it touches. Amen. That's right. Es lo que Pablo dijo. That's what Paul said. Primera de Corintios 5:6. 1 Corinthians 5:6. No es buena vuestra jactancia. Your glorying is not good. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? Limpiar la vieja levadura para que seáis nueva masa. Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump. Para que, como sois sin levadura, porque vuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. As ye are unleavened, for even Christ our Passover is sacrificed for us. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y verdad. Therefore, let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Nosotros ya estudiamos las 7 fiestas. We already studied the 7 feasts. Y una de esas And one of fiestas those feasts es la fiesta de 7 días, is the feast of the 7 days, cuando usted come panes sin levadura. when you eat bread without leaven. De eso está hablando Pablo. That's what Paul is speaking about. Vamos a ir por toda la casa. We're going to go through the whole house. Vamos a sacar toda la We're going to levadura, take out all the porque leaven. no puede haber levadura por 7 días en Because nuestra there casa. cannot be leaven for 7 days in our house. Y hay 7 edades en la There's iglesia. 7 church ages. Y estamos en la última. We're in the last one. Y Dios no puede aceptar levadura en la God cannot iglesia. accept leaven in the church. That's right. Y la levadura es el pecado. And leaven is sin. Entonces tenemos que ser una masa sin So we have to levadura. be a lump without leaven. Entonces el pecado So sin siempre va a traer resultados negativos. always will bring forth negative results. No solo a la persona que comete un pecado, Not only to the person that commits a sin, sino a toda la iglesia. but to the whole church. Espero que entienda, hermano. I hope you understand, my Porque si brother. hablamos de la iglesia, Because if we speak about the es church, todo el cuerpo de it's the whole creyentes. body of believers. Y Pablo habló de que la iglesia es un cuerpo. And Paul spoke that the church is a body. Entonces, si usted una parte del cuerpo tiene un dolor, So if a part of the body has a pain, todo el cuerpo lo sabe the whole body knows y it. afecta a todo el cuerpo. It affects the whole body. Dicen amén a Yes, eso. amen to that. Amen. Entonces, si Dios So if God quiere tener un cuerpo sano, wants to have a healthy tiene body, que quitar el pecado de entre has to nosotros. take out the sin among them. Por eso Dios corrige el pecado. That's why God corrects the sin. Por eso Él tiene que aplicar disciplina. That's why God has to apply discipline. Oh, espero que no que escuche esto. I hope you hear this. Párrafo 53 de Adopción 1. Paragraph 53 of Adoption 1. Number Escuche. 1. Listen. Canaán no representó el gran cielo,
Canaan did not represent the great heaven. Porque hay guerras, problemas, matanzas, peleas y demás. Because it was war and troubles and killings and fightings and so forth. Pero representó esto, But it represents this, que debe ser un caminar perfecto. that it must be a perfect walk. Escucha, Listen, la iglesia, the church venimos we come a nuestra tierra prometida. to a promised land. Y la iglesia tiene que tener And the un church caminar We perfecto. have to have a perfect walk. Allí es donde la iglesia está fallando hoy, en ese caminar. There's where the church is failing today on that walk. Escuchen, hermanos. Listen, my brethren, Espero que usted guarde esto en su corazón. I hope you keep this in your Porque esto heart. no soy yo, esto es en la palabra, Because this hermano. is not me, this is the word, my brethren. ¿Sabe que incluso su propio comportamiento puede impedir que otra persona sea sanada? Do you know that even your own behavior can knock somebody else out of getting healed? ¿Sabe? Ese es el problema de las iglesias hoy. That's the problem of the churches today. Parece que han tomado, que entienden que la iglesia solo es como un club. It appears like they had believed that the church is just a club. Si quiero voy, si no puedo no If I voy. want, I go. If I don't want to, if I cannot, Voy I a ir don't. a saludar a los I'm hermanos, gonna greet my brethren, a tener un buen momento, to have nice moment, y luego cada uno va a su propia vida. and then we go to our own lives. Y no hay ninguna conexión entre ellos. And there's no connection among them. Hay iglesias que ni siquiera se conocen el nombre el uno del otro. There's churches that they don't even know the name of each other. No hay relación. There's no relationship. Pero escuche la relación que el hermano Branham me está But diciendo. listen to the relationship Brother is saying. Los pecados sin confesar en un cristiano The sins without confessing of a Christian van a traer un resultado a toda la will congregación. bring a result to the whole congregation. That's right. Y no vamos a tener sanidad divina entre nosotros And we're not going to have divine healing among us si hay pecado acá en la iglesia. if there's sin here in the church. Su mala conducta de pecados no confesados de ustedes creyentes pueden hacer que esta iglesia fracase amargamente. Your misbehaviors of unconfessed sin of you believers can cause the church to barely fail. Y en el día del juicio, ustedes serán responsables por cada porcioncita de eso. And at the day of judgment, you'll be responsible for every bit of it. Oh, dice usted, espere un minuto, hermano Branham. Or you say, now, wait a minute, Brother Branham. Ahora, eso es la verdad, piénsenlo. That's the truth. Think of it. ¿Ve usted? You Es see lo it? que estamos hablando. This is what we're speaking Ahora about. mire por qué no somos una denominación. Now look, why are we not a denomination? Párrafo 203. Paragraph 203. Pero entonces, ese viejo cáncer iniciará otro cáncer. But then that old cancer will start another El cancer. pecado en la iglesia The sin in the church no va a afectar solo a la persona is que lo not going to cometió. affect the person only that he commits Ese it. es un cáncer que va a comenzar otro cáncer en otra parte. That's a cancer that's going to start a cancer in another part. Y ese cáncer iniciará otro And cáncer. that cancer will start another Y cancer. la cosa completa se enfermará. And the whole thing will be sick. Por todas partes, la iglesia entera. All over the whole church. Luego ustedes llegan a un lugar donde entran a la iglesia y solo tan fría. Then you get a place, you come into church, and just as cold. Que usted tendrá que hacer que el conserje venga a romper los carámbanos de hielo antes que la congregación pueda entrar. You'll have to have the janitor to come break the icicles out for the congregation can get in. Ahora, saben que eso es correcto. Now, you know that's right. Y frío. And cold. Y bueno, nosotros solíamos ser muy espiritual. Well, we used to be so spiritual. Bueno, ¿qué pasó? Well, what happened? Corrías bien. ¿Cuál fue el problema? You did wrong well. What was the matter? Miren, sus pecados los separan. See, your sins separate Ahora, you. y Dios los hará responsables por ello, hermano. And God will hold you responsible for it, brethren. Entonces ve usted, Do you see? el hermano Branham nos está diciendo Brother Brian algo is muy telling us importante. something very important. Vamos a avanzar. We're going to move forward. ¿Por qué Dios disciplina a sus hijos? Why does God discipline His children? ¿Por qué? Why? Porque somos sus hijos. Because we are His children. ¿Dicen amén a eso? Do you say amen to that? Yo reprendo y I castigo rebuke a and los que chasten amo. as many as I love.
Él ama a sus hijos. He loves his children. Él no va a reprender a hijos diferentes, a He's not- hijos de otra persona. He's not going to rebuke children of another person. Ahora, fuera maravilloso It si would be- tomáramos el tiempo Marvelous if we took the time y leyéramos todo el capítulo 18 de Mateo, and we would read the whole chapter 18 of Matthew. para que usted vea todo el background, todo el trasfondo, For you to see all the background, todo el contexto all the context de lo que Jesús dijo of what Jesus said acerca de la disciplina. about discipline. Mire, del versículo de Apocalipsis de Mateo 18, From Matthew 18, del verso 1 al 4, from verse 1 to 4, Jesús está hablando Jesus is speaking. que para entrar al cielo tenemos que ser como niños. To enter to heaven, we have to be as children. En ese mismo capítulo donde está hablando de la disciplina, In that same chapter that he's speaking about discipline, lo primero que él dice, the first thing that he says, verso 3, vamos a ver. verse 3, Pues solo vamos a saltarlos we're todos. going to jump. Ajá, ahí está, mire. He says here, Y de cierto os digo, and said, verily, que verily, si no I say os to you, volvieres y fueres como niños, except ye be converted and become as little children, no entraréis en el reino de los ye cielos. shall not enter in the kingdom of heaven. Y él sigue hablando todas esas cosas. And he keeps talking about all these Pero things. del verso 5 But from verse 5 al verso 9, to verse 9, él dice que nosotros los cristianos he said that us, the Christians, somos protegidos por Dios como niños. we are protected from God as little children. Escuche. Listen. Mire por ejemplo el verso 6. Look, for example, verse Y 6. cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeños que creen en mí, But who shall offend one of these little ones which believe in me? mejor fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le anegara en lo profundo del mar. It will be better for him that a milestone were hang about his neck and that he will drown in the depth of the sea. ¿De qué está hablando Jesús? What is Jesus speaking about? Ustedes son mis hijos. You are my children. Yo quiero que ustedes sean mis I niños. want you to be my little kids. Mis niños pequeñitos. My little kids. Y si ustedes vienen And y if se you come, convierten en mis And niños, you become my little children. yo los voy a proteger. I will protect you Porque ustedes son mis hijos. because you are my children. Pero en el verso 10 But in verse 10 al verso to 14, verse 14, él dice que él nos va a cuidar he says como that niños. he's going to take care of us as children. Mire el verso 10. Look at verse 10. Mirad que no tengáis en poco alguno de estos pequeños. Take heed that ye despise not one of these little ones. Por supuesto, podemos aplicar esto a los niños de verdad. Of course, we can apply this to the little children. Pero si usted lee todo el capítulo, If you read the whole chapter, de los pequeñitos que está hablando es de los hijos de the little Dios. children that he's speaking about is the children of God. Mira el verso 14. Look at verse 14. Así que no es la voluntad del Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Even so, it is not the will of your Father which is in heaven that one of these little ones shall perish. Entonces, somos los niños de We Dios, are the children of God. somos protegidos como We are niños, protected as children. somos cuidados como We are niños. taken care of as Y children. entonces comienza el verso 15. And then verse 15 starts. Por lo tanto, si tu hermano pecare contra ti, Moreover, if thy brother shall trespass against thee, entonces tenemos que ser corregidos como niños. so we have to be corrected as children. Él está hablando de sus hijos. He's speaking about his Y children. luego ahora nos va a dar disciplina And now he's going to give us porque discipline. somos sus hijos. For we are his children. Eso es toda la explicación del capítulo. That's the whole explanation of the chapter. Hasta el verso 20, Until verse 20. él está hablando sobre la disciplina He's de sus about the hijos. discipline of his children. Los niños necesitan disciplina, The hermano, kids need discipline, my brother. para aprender a vivir de acuerdo a las reglas del hogar. To be able to live according to the rules of the house. ¿Dicen amén a Yes, eso? amen to that. También nosotros en la iglesia Also, us in the church, necesitamos la we disciplina de need Dios, discipline of God, aunque la disciplina es dolorosa. even if this discipline is painful. Nadie dijo que la disciplina es hermosa. Nobody said that discipline was beautiful. Para nadie. For no one. Como el hermano Branham dijo, As Brother Brian que said, aquel padre le dijo a su niño, that father told his children, te voy a dar una paliza. I'm going to give you a spanking. a spanking. Él le dijo, pero esto me va a doler más a mí que a ti. But this is going to hurt more me than you. Entonces el niño le dijo, So the children said, entonces estoy seguro que no lo vas a hacer, papá. I'm sure that you won't do it, Dad.
Porque si te va a doler más a ti que a mí, Because if it's going to hurt you more, to you than me. pues esa es una mentira. That's a lie. Nosotros decimos eso. We say that. Pero no, la disciplina no es hermosa. The discipline is not beautiful. Es algo que produce dolor. It's something that causes pain. Pero Dios estableció la disciplina But God established discipline para la familia del hombre for the family of the man, y para la familia de for Cristo. the family of Christ. Amen. Cuando Pablo habla de esto que When acabamos de Paul speak leer, about these things that we just read, el Pablo le llama la autoridad de Cristo. Paul called it the authority of Christ. Júntense Get together. en la Gather autoridad de Cristo. in the authority of ¿Por Christ. qué? Why? Porque Cristo nos dio estas For instrucciones. Christ give us this instruction. No es una creación de la mente de un It's predicador. not a creation of the mind of a preacher. Es el Mesías el que dijo eso. It's the Messiah who said that. Entonces mire usted Hebreos 12:5. Look at Hebrews Vamos a terminar 5. con We're eso. going to wrap it up here. Oh, yo creo que es suficiente por esta I think noche. it's enough for this evening. Pero yo amo leer las But I escrituras. love to read the scriptures. Porque usted sabe que es Dios el que está hablando. Because you know it's God is Que no es un speaking. predicador emocional. God is not a preacher excited. No, es la palabra de It's the Dios. word of the Lord. Solo estamos preguntando We're just asking, por qué Dios disciplina a sus hijos. why does God discipline His Y children? estamos viendo la respuesta en la palabra. And we are seeing the answer in the word. Hebreos 12:5. Hebrews 12:5. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como a hijos habla con vosotros, diciendo: Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido. And ye have forgotten the exhortation which spake unto you as unto children. My son, despise not thou the chastisement of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Oh, porque cuando hay hijos Because there's children. que cuando su padre o su madre los corrige, When their father and mother correct them, se van de la casa. they leave the house. No hagan eso. Don't do that. No hagan eso con Cristo. Don't do that with Christ. Si Dios quiere corregirte If Christ wants to Quiere- rebuke you, y quiere aplicar la He disciplina, wants to apply tú discipline, tienes que recibir la you disciplina have to receive the discipline como un hijo. as a children. Si eres un hijo. If you are a children. Ahora, si no eres hijo, But if you are not a children, así child, Así if you're que not a child, dice él, no desmayes cuando eres de él reprendido. nor faint when thou art rebuked of him. No pierdas el ánimo. Don't lose your will. Ajá, tenemos que sentirnos contentos. Don't feel sad. You have to feel happy. Porque Dios al que ama castiga. For amen. For God chasten those who He loves. Es la mejor evidencia de que Dios nos ama. Is the best evidence that God loves us. Dios te está hablando God is speaking. That's como a un hijo. as a child. Amen. No como miembro de iglesia. No as a church member. No como el que da los diezmos. Not to whom that gives the Él tithes. está hablando como porque él sabe que tú eres su hijo. But He's speaking because He knows you are His child. Y eso debería de darnos una gran alegría. And that should give us a great happiness. Muchas veces nosotros cometemos errores Many times we make mistakes. y viene el golpe And the después. hit comes later. Y uno dice, ¡ay, qué cosa tan And you say, terrible! oh, what a terrible thing. No, deténgase. Wait a minute. Usted puede respirar y decir, You can breathe and say, tiene razón, Señor. you're right, Lord. Yo hice una cosa incorrecta. I did a wrong thing. Y luego puede venir algo desde adentro. y And decir, something can come inside from you. eso Say, quiere decir que yo soy hijo de that Dios. means that I'm a child of the King. Que yo soy un cristiano de verdad. True Christian, amen. Porque si no, no tomaría tiempo conmigo. Because if not, God wouldn't take care of this. ¿No es esto maravilloso? Isn't this amazing, amen? Usted debe estar preocupado, You should be worried. profundamente preocupado. Deeply Si worried. usted hace cosas equivocadas You do wrong things. y todo le sale bien. And everything goes well in your life. Si Dios no lo corrige, If God doesn't correct you, usted ya puede imaginarse cuál es la razón. you can imagine already what was the reason. Y aquí lo dice de nuevo, verso It 6. says again, verse 6. Porque el Señor al que ama castiga For whom the Lord loveth, He chasteneth, y azota a cualquiera que recibe por hijo.
and scourge every son who he received. Oh, ¿ve usted? Receive. Hijos. Child, you see? Son. Mira el verso 7. Look at verse 7. Si soportáis el castigo, Dios os presenta como a hijos. If ye endure chastisement, God dealeth with you as with sons. Porque ¿qué hijo es aquel al que el padre no castiga? For what son is he whom the father chastened not? Verso 9. Verse 9. Mire, Pablo habla como un humano Paul speaks as a human. para que los humanos entendamos. For us humans to understand. Ven el verso 9. Verse 9. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne. Furthermore, we have had fathers of our flesh which correct us, Y nosotros los reverenciábamos. and we gave them reverence. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Shall we not much rather be in subjection to the Father of spirits and live? Oh, yo recuerdo los padres a la antigua. I remember the old-time parents. Con una mirada They will only look at you, hacían entender a los hijos. and you will understand. Pero no crea usted que la mirada de ellos era diferente a la But nuestra. don't think that their eyesight was different to ours. Ese niño entendía esa mirada That child will understand that, porque that antes de esa look, mirada hubo una gran paliza. because before that look there was a great spanking. Entonces el niño sabía que su So, padre no bromeaba. The child knew that his parent wasn't kidding around. Entonces cuando ese niño recibía esa mirada, When that child will receive that look, sabía que estaba a un segundo de recibir otra paliza. he igual. knew that he was just a second away to receive another spanking the same way. Sí. Y entonces los hijos que fueron criados So así the children that were raised like that, tenían un gran respeto por su they padre. had a great respect for their Es lo parents. que Pablo está That's diciendo. what Paul is saying. Ahora, Now- muchos padres fueron muy duros. Many parents were very harsh. El hermano Branham habló muchas veces de su propio padre. Brother spoke many times about his own father. El padre de William Branham The father of Brother Branham, no era un hombre sabio, he wasn't a wise man. era un hombre duro. He was a hard rough man. Él era un hombre que cortaba He árboles, was a man that cut trees. no era un hombre que había estudiado en la He wasn't a universidad, man that wasn't studying the él no university. era un He wasn't a psicólogo. psychologist. Él tenía una enorme vara, He will have a long rod, stick, ajá, y casi mataba a sus hijos. and he almost will kill Y el his hermano children. Branham lo dijo muchas And veces. Brother Branham said it many times. Dijo, mi padre me dio muchas fuertes palabras, My father gave me really hard spankings, pero yo lo amo a él por eso. Dijo. but I love him because of that, he says. Claro, lo Of course. decía ya cuando era un adulto. He would say when he was a grown-up. Y eso es verdad. And that's true. Cuando usted llega a tener sus propios hijos, When you have your own children, usted entiende que su padre no estaba tan equivocado. you understand that your father is not that wrong. Solo por culpa de nuestro orgullo Only because of our pride, no aceptamos, we cannot accept. porque queremos todavía conservar el resentimiento con el papá o la mamá. Because we want to keep the resentment against the father or the mother. Pero realmente But in reality, a veces actuamos peor que nuestros padres. sometimes we behave even worse than our parents. Pablo está hablándonos de esa manera. He's telling us in that way. Escuche, Listen. si obedecíamos a nuestros padres por eso, no, yo estoy hablando. If we obey our parents because of that, Y a veces nos castigaban por una cosa equivocada. and sometimes it will punish us for the wrong thing. A veces nos castigaban y éramos inocentes. Sometimes they will punish us and we were innocent. Pero el Padre no es Dios. But the parent is not God. Nadie cuando nosotros nos casamos, When we get married, nadie nos enseñó a ser padres. nobody told us how to be Tuvimos que parents. aprender en We el have to learn mientras vivíamos. Along the way, while we live. Entonces por eso como padres cometemos muchos That's errores. why as parents we make many mistakes. Y especialmente aquellos And especially que no les those gusta recibir un consejo de un adulto. that they don't like to receive an advice of an elder. Entonces de esa manera
manera vamos a fallar mucho más. In that way, we're going to fail even more. Porque no crea usted en YouTube. Because don't believe yourself, YouTube. Eso está hecho por pecadores. That is made by sinners. Amen. That's right. That is true. Amen. Usted no puede guiar su vida Guide your life por los right. consejos de una persona que no ha sido convertida. Correcto. For the advices of a person that hasn't been converted. Amen. Y quieren aplicar eso incluso a la iglesia. And they want to apply those things even to the church. Entonces, ¿cómo le llaman a eso? How do they call that? El método Montessori. Ah, Hay the iglesias. Montessori way. Hay iglesias Montessori. These churches, Montessori churches. Pastores Montessori. Pastors that are Montessori. Yeah. O no castigue al niño. Oh, don't punish the child. O no le diga que no. Don't tell them no. Entonces tuvieron que quitar los 10 mandamientos. So they have to take out the 10 Porque commandments. eso dice no, Because it says no, no. no. That's right. Preach. No hay palabra más importante para un niño que el no. There's no more important word as no to a child. Él no va, la palabra no The word no en la mente de un niño in the mind of a es child como colocar un límite. is like to place a limit. Si no hay If límites, there's no limits, él es una bestia salvaje. he's a wild beast. That's right. Pero el no But le no. muestra a dónde está el límite It shows them where the limit y él is. aprende a vivir dentro de los And límites. he learned how to live inside the limits. Por eso es que Dios nos dio su palabra That's why God gave us his word. y nos Amen. dijo, no matarás, And he said, you shall not kill. no harás esto, You shall not do this. no harás esto. You shall not do this. Uy, qué horrible es la palabra. Oh, how horrible is the word of the Lord. No, No. cuando David entendió When eso, David understood él that, dijo, tus he said, mandamientos son más dulces que la miel. your commandments are even sweeter than honey. Camino de vida son tus A path mandamientos. of life are thy commandments. Amen. Mm. That's right. Escuche, Listen. entonces si podíamos obedecer a nuestros padres So, cuando nos if castigan, we could obey our parents when they will punish us, ¿por qué no vamos a obedecer a nuestro Dios? how come we're not going to obey our God? Que lo que Él quiere es darnos vida eterna. The thing that he wants is to give us eternal life. Es That's lo que right. Pablo está It's diciendo. what Paul is saying. Amen. Ujú. Luego, verso 10. Next, verse 10. Y aquellos, o sea, nuestros padres, He's talking about our parents. For they, ajá, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía. for a few days, chasten us after their own pleasure. Usted no puede, Dios le ha dado la autoridad a los padres God has given authority to the parents de hacer lo mejor que puede. to do the best they can. Tal vez la abuela no está de acuerdo, Maybe the grandmother is tal not vez agree. el tío no está de Maybe the acuerdo, uncle is not pero la agree. autoridad es de los padres. But the authority is for the parents. Hacer lo que Pablo está That's diciendo. what Paul is saying. Dice, ellos nos corregían por como a ellos les parecía. For the barely for a few days chasten us at their own pleasure. Mas o sea, este padre que tenemos, But he, this Father that we have, para lo que nos es provechoso nos castiga. for our profit, that we may be Ajá, for our our profit. profit es castigándonos. He punishes. Para que recibamos su santificación. That we might be partakers of his holiness. ¿Para qué es Listen, la disciplina? what is discipline for? Para guardarnos en santidad. To keep us in holiness. Ahí está. There it is. Verso 11. Verse 11. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo. Now, no chastening for the present seem to be joyous. Ya cuando el niño escucha el sonido del cinturón, When the child listens to the sound of the belt, eso es terrible. that's terrible. Ni siquiera le han pegado y ya está llorando. They haven't even spanking and he's crying already. That's true. No es una broma, No, es it's real. It's reality. Usted That's right. llega a ser un muchacho muy grande y todavía recuerda eso. You grown up to be a man and you still remember that. Amen. Ningún castigo, porque escuche, ningún castigo, Now, no chastening, o sea, ni el castigo de los padres ni el castigo de Dios, chastening, the chastening of the parents or the chastening of God no es causa de gozo, is not a joyous thing, sino de tristeza. but grievous. Mas después
Nevertheless, afterwards, escuche, después listen, de que ha sido aplicado el castigo, after the chastisement el has been applied, chastisement, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son he ejercitados. yielded the peaceful fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Por lo cual, Wherefore, alzar las manos caídas y las rodillas paralizadas, lift up the hands which hang down and the feeble knees, y hacer derechos pasos vuestros pies, and make a straight path for your feet, para que lo que es cojo no se salga fuera del camino, antes sea sanado. lest that which is lame be torn out of the way, but let it rather be healed. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the ¿De Lord. qué está hablando Pablo? What is Paul speaking about? De la disciplina de Dios en la About the iglesia. discipline of God in the church. No se sienta enojado con la disciplina. Don't feel angry with No, discipline. no huya de la casa de Dios. Don't flee from the house of the Lord. Recíbala. Receive it. Y Dios lo va a amar como And su hijo. God will love you as his child. Escuche, hermano. Listen, Esto no es para usted y el otro, no. this is not for you or for you not. Nosotros, como he dicho otras veces, As I said many times ago, podemos tener hijos favoritos, we can have favorite children, pero Dios no tiene eso. but God doesn't have that. La disciplina es para todos The los hijos de discipline Dios. is for every child of God. Cada uno de nosotros, Every single one of yo, us. Me, usted, you, William Branham, William Branham, todo aquel que viene a Cristo everyone that comes to tiene Christ que venir bajo la disciplina de has Dios. to come under the discipline of ¿Por God. qué? Why? Porque todos tenemos la tendencia Because we all have the tendency a desviarnos del camino to get away from the path y a desobedecer. and to disobey. Véalo en sus hijos. See it in your children. Y lo mismo que usted hace, que ese niño hace, And the same thing that the child does, lo hace usted con Cristo. you do with Christ. Porque ve usted que Jesús está hablando de niños pequeños. You see that guy is speaking about little El children? hermano Branham dijo, Brother Branham said, ¿quién de nosotros puede decir que es un adulto en Cristo? who of us can say that he's an adult in Christ? Todos somos como niños, We are all as children, y nos portamos como niños. and we behave as a child. Y Jesús mismo dijo, And Jesus himself ustedes said, son mis niños, you are my children, como niños pequeñitos, as little children. tercos, Stubborn, desobedientes, disobedience, sordos. deaf. Ajá. No entendemos We don't understand. y caemos en el mismo error una y otra vez. We fall in the same mistake once and again more. Somos solo niños. We are only children. Entonces, ¿qué necesita un niño? But what does a children need? Disciplina. Discipline. Entonces, en esta noche termino diciendo In esto. this evening I finish saying this. Gracias a Dios por la disciplina. Thanks God for the discipline. Amen. Gracias, Thank you, Señor Lord. Jesús, Thank you, Lord Jesus, por darnos disciplina. for giving us discipline. Porque cuando Él nos da disciplina, Because when He gives us discipline, eso muestra que nos ama that shows that He loves us, y el Espíritu Santo está con and the nosotros. Holy Ghost is with us. Amen. Porque Él no va a permitir que usted y yo nos apartemos del camino. Because He's not going to allow that you and me will get away from the path. That's right. Gloria a Dios. No es algo maravilloso. Isn't it something marvelous? Sé que no es algo muy hermoso de escuchar, I know it's not something very beautiful to pero hear, espero que se queden estas palabras en nuestros corazones. but I hope these words stay in your hearts. Dios al que ama, God, le da su disciplina. whosoever He loves, He gives His discipline. Oremos al Señor. Let us pray to the Lord. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por estas palabras tan hermosas. for these beautiful words. Sé que no son nada simple y I know sencillo that they're not simple or or easy, easy, pero gracias porque tú nos instruyes. but thank you because you instruct Déjanos us. creer toda tu Let palabra. us believe your whole word. Si somos tus hijos, If we are your children, nos ponemos en tus we manos put de amor yourself in your hands of love,
love. En el nombre del In Señor the name of the Jesucristo. Lord Jesus Christ. Llévanos con bien a casa Take us safely to our y houses. bendíganos en esta And semana. bless us in this week. Bendice a nuestra hermana Reina Bless our sister Reina. para que tenga buenos días aquí con For nosotros. her to have good days here among us. Padre, bendíganos en este estudio Bless us in this study, y Lord. que podamos ser edificados como And iglesia. that we may be edified as a church. En el nombre del In the Señor name of the Lord Jesucristo. Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor les bendiga. May the Lord bless you all. Amen.